Muy buenos días, qué bueno poder encontrarnos de nuevo por este medio. Y quería contarles que en la Iglesia de la Unión Evangélica en San Fernando estamos estudiando estas semanas la carta de Pablo a los filipenses. Y quiero compartir con ustedes unos versículos breves del capítulo 1, versículo 3 al 6. Y de esta manera animarles a perseverar en la fe. Como dice el lema de estos videos, esa es la idea, ¿no? Animarles a perseverar en la fe. Filipenses 1:3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos ustedes, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y me detengo en el versículo 6, que es el que quiero compartir con ustedes, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Permitime decirte dos cosas que te van a alentar en este día y en este tiempo, y en toda tu vida. La primera es que la buena obra que Dios comenzó en vos la va a completar, la va a perfeccionar, como dice acá. Pablo, al escribir a los filipenses, está persuadido, convencido, seguro, confiado en que esto va a ser una realidad para los cristianos que están en Filipos. En Hechos, capítulo 16, leemos cómo Pablo plantó junto a un equipo misionero, con Silas, con Timoteo, con Lucas, esa iglesia en Filipos. Y la verdad que la forma en que el Evangelio llegó a ese lugar fue absolutamente providencial de parte de Dios. Pablo no tenía en los planes ir a la zona de Macedonia, de Filipos, pero leemos ahí en Hechos que el Espíritu de Dios, dos veces lo leemos, en los primeros versículos, no le permitió ir primero a Asia, luego a Bitinia. Y por tanto, se quedaron en el puerto de Troas a la expectativa de, cuando Dios cierra una puerta, no nos hagamos los cerrajeros, ¿no es cierto? O sea, seguramente va a abrir otra. Y evidentemente Pablo tiene una visión nocturna, un sueño, dicen algunos, y en la visión hay un macedonio que le pide ayuda a Pablo: ven, ayúdanos. Entonces Pablo ahí se despierta convencido de que el llamado es para ir a la región de Macedonia. Filipos era una ciudad importante de Macedonia, y ahí van con el equipo misionero, persuadidos de que es una tarea que Dios les está pidiendo. Así que ahí, providencialmente, arranca la iglesia en la zona de Filipos, y arranca con tres personajes tan dispares y diferentes, ¿no es cierto? Primero con una comerciante que vendía telas de púrpura, que era Lidia, una mujer acaudalada, con dinero, pero que tenía inquietudes intelectuales, y a la orilla de un río, porque ahí no había sinagoga, se reunía con otras mujeres judías a conversar seguramente sobre la Torá, sobre el Dios del Antiguo Testamento. Y ahí viene Pablo, su equipo, y Lidia escucha el Evangelio y se entrega a Jesús. Después hay una esclava griega que le daba mucho dinero a sus amos porque tenía un espíritu de adivinación. Y Pablo, en el poder del Espíritu de Dios, también reprende a esta endemoniada que tenía problemas psicológicos, ¿no es cierto? Porque esas cuestiones van de la mano. Y bueno, esta chica que era una cosa, una esclava, una herramienta de sus amos, explotada, que no valía nada en esa época, también se suma a la iglesia. Y el tercer personaje es el carcelero. Estos amos que pierden
esta fuente de recursos, esta esclava a la que explotaban, llevan a las autoridades a Pablo, a Silas, los encarcelan, los azotan, y ahí, golpeados, lastimados, con sus brazos y pies en el cepo, ellos en el medio de la cárcel, en la noche oscura, alaban a Dios. Y los demás presos son impactados, viene un terremoto, pero el carcelero se quiere suicidar, desesperado, porque se me escapan los presos y me van a ejecutar. No, dice Pablo, acá estamos todos. Y el carcelero se convierte a Cristo también. Y de ser un hombre que seguramente era cruel con los prisioneros, lo lleva a Pablo a su hogar, probablemente ahí arriba de esa misma cárcel, y le cura las heridas, se bautiza a él y su familia, y siguen a Cristo. Y con estos tres personajes tan dispares, ¿no? Un carcelero con necesidades morales, alguien violento, una esclava griega y una comerciante asiática de Tiatira, se funda la iglesia de Filipos. Ahora bien, Pablo le dice a los filipenses, esa obra que Dios empezó se va a completar. Él la va a perfeccionar. Y les escribe 10 años después que pasó esto. Y a nosotros también nos dice eso. A vos y a mí nos dice que Él va a completar la obra que comenzó en nosotros. También, en una manera providencial y milagrosa, en cada uno de nosotros comenzó una obra. Todos compartimos una misma forma en que Dios operó una obra en nosotros. En la eternidad, antes que existiera el tiempo y el espacio, Dios nos pensó, Dios nos eligió. Dice Efesios 1:4, que antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió en Cristo. Y en la historia, hace 2000 años, Dios concretó esa salvación enviando a Jesús para que viva una vida perfecta en nuestro lugar y para que muera una muerte sustitutiva, vicaria, expiatoria en nuestro lugar para borrar nuestros pecados. Y hace poco, hace unos años, en algún momento escuchamos el Evangelio y el Espíritu Santo actuó en nosotros y efectivizó esa elección del Padre y esa obra salvífica del Hijo y la aplicó a nuestros corazones, porque nos convenció de que éramos pecadores, de que no teníamos chance delante de Dios y nos convenció de que necesitábamos a Jesús el Salvador. Y esa obra que Él comenzó la va a perfeccionar. Esa es la promesa para hoy que te quiero dejar. Dios va a completar la obra que comenzó en nosotros. Así como lo hizo con los filipenses, y Pablo estaba persuadido de esto, tenés que estar seguro y persuadido de esto. Dios va a completar la obra que empezó en nosotros, en Cristo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30, dice que a los que antes conoció, también Dios los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Este es un texto fabuloso, ¿no es cierto? Que nos habla de nuestra historia de vida, pero desde una perspectiva divina, una vista panorámica, fuera del tiempo y del espacio en que nosotros estamos. Y fíjate la cadena, como muchos lo llaman, la cadena de oro que vemos ahí, ¿no? Dios nos conoció antes, es decir, que nos amó cuando ni siquiera existíamos nosotros como personas. Nos conoció y nos destinó a que seamos como su Hijo, hermanos de Jesús, tremendo, ¿no? Y dice que nos llamó un día, nos hizo oír el Evangelio en nuestro
hogar, en la iglesia, en algún medio televisivo o radial, en nuestra ciudad, a través de un amigo, nos llamó y dice que nos justificó a través de Jesús, nos dio fe para creer en Él y fuimos libres de culpa, y dice que nos glorificó también. Es decir, que para Dios ya está toda la obra completa. La salvación que Dios operó en nosotros es tan segura como su autor mismo. Dios es el autor de la salvación y la completó, ya la completó, pero aún no lo vemos en nosotros, pero la va a completar hasta el día de Jesucristo. Así que quiero dejarte esta promesa que nos deja Pablo a nosotros hoy. Dios va a completar la buena obra que comenzó en nosotros. Y quiero animarte diciendo que este texto de Filipenses comienza diciendo: aquel que comenzó la buena obra la va a completar. Y esto es fundamental. Aquel, Dios mismo. No se trata de que nosotros lo hagamos, se trata de Él. Entonces, insisto con esta idea, nuestra salvación es tan segura como su mismo autor. El autor es Dios, de principio a fin de nuestra salvación. Y nosotros estamos acostumbrados como humanos a comenzar cosas y dejarlas por la mitad, ¿cierto? Algún trabajo, algún proyecto, alguna refacción en la casa. ¿Cuántas veces dejamos cosas por la mitad? Alguna carrera o curso en que quisimos capacitarnos, quisimos estudiar y no lo llegamos a terminar. Pero te voy a decir una cosa, Dios no es así. Lo que empieza lo termina. Así que podemos descansar en que aquel que empezó la buena obra en vos y en mí, seguro la va a completar. Podemos estar persuadidos de esto, como Pablo lo estaba cuando escribía a los filipenses. Esta palabra es para vos y para mí. Esta palabra es para nosotros. Y dijimos al comienzo que todos estos videos que estamos haciendo como denominación, como Iglesia de la Unión Evangélica, apuntan a animarnos, fortalecernos para perseverar en la fe. Y la Biblia nos habla mucho de perseverar en la fe, ¿no es cierto? Pero te voy a dar una frase que también te va a animar. Nuestra perseverancia está garantizada por su preservación. ¿Escuchaste? Nuestra perseverancia depende y descansa en su preservación. Por supuesto que tenemos que ser fieles hasta el fin. Por supuesto que tenemos que seguir a Cristo con pasión, con fervor, con amor, con lealtad, con obediencia, con entrega, con rendición. Pero ¿sabes qué? Detrás de todo está Él mismo. Y gracias a Dios que no se trata de nosotros, se trata de Él. No se trata de vos y de mí, se trata de Él. No se trata de nuestro esfuerzo, se trata de Él, que nos está preservando hasta el fin. Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro santificador, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo es el que nos va cambiando. No se trata de nosotros, se trata de Él. Nosotros somos simples actores de reparto, el protagonista es Él. Queridos, descansemos en esta promesa de Dios. Aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Oramos a Él y le decimos: Padre, gracias. Gracias por enviar a Jesús para transformarme, para darme vida. Gracias por tu Espíritu que un día me llamó y me convenció de que necesitaba a mi Salvador. Señor, te alabamos y confiamos que tú comenzaste una obra en nosotros. Tú la vas a completar hasta el día de Jesucristo. Descansamos en ti
Y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.